Buen día. Ahorita iniciamos un minuto más. Muy bien, muy buenos días a los que están conectados el día de hoy. El tema que nos ocupa este día es el tema de los conceptos generales del seguro de carga. El seguro de carga tiene básicamente tres grandes vertientes. Es lo que conocemos como póliza anual a declaración de ventas o a declaración de embarques con ajuste al final del año. Eso es la póliza anual. Luego hay póliza anual a declaración de embarques o ventas mensual. Y la tercera forma es el seguro de carga específico, es decir, por un viaje de punto A al punto B. Y esa es la especialidad de Grupo Nuño. Grupo Sí. Nuño está enfocado básicamente en el seguro específico, en el cual otorgamos coberturas de viaje del punto A al punto B. Son seguros de tránsito. Los otros dos variables sí las manejamos, pero es a través de otro tipo de solicitud que se canaliza. En el caso de nosotros, este mecanismo de nuestras pólizas específicas, tenemos una plataforma que está ubicada en nuestra página www.gruponuno.com y ahí se pueden emitir nuestros certificados. A nuestros clientes los podemos atender a través de dos formas. Una es a través de nuestras compañeras ejecutivas comerciales para que le emitan la póliza específica, y la otra es si es un cliente recurrente y es un cliente que de manera permanente está asegurando, pues podemos nosotros abrirles un password, un usuario y un password dentro de nuestra plataforma para que ellos de manera automática puedan emitir sus pólizas específicas. Entonces, vamos a ver ahora los conceptos generales del seguro de crédito, del seguro de transportes, de seguro de carga, y al final dejaremos abierto, si nos alcanza unos minutos, para cualquier duda o cualquier circunstancia que ustedes quieran aclarar. Voy a dejar de compartir pantalla, video, para compartir pantalla. Muy bien. El seguro para transportes es básicamente asegura tu carga o mercancía en tránsito, que es aéreo, marítimo y terrestre. Son los medios de conducción. Podemos mandar nuestra mercancía vía aérea, marítima o terrestre. Como siempre, iniciamos con un preámbulo de una definición de qué somos en Grupo Nuño. Grupo Nuño somos una empresa intermediaria de seguros y fianzas con casi 30 años de presencia en el
en el mercado. Además de, tenemos diferentes programas de protección empresarial, pues contamos además con servicios de administración de riesgos, capacitación y desarrollo y formación de personal en temas de riesgos y de ISO, de los estándares de calidad. Apoyamos el desarrollo de las empresas y el bienestar de todos nuestros clientes a través de esta oferta de seguros. Un seguro, para ser el más competitivo, nosotros tenemos actualmente lo que es la póliza específica, que es una póliza que cubre el tránsito de la mercancía de una ciudad o de un punto A hacia un punto B. Las mercancías corren riesgo durante su transporte o durante su traslado. Esta pérdida puede ser desde un robo o daño por diversos factores que vamos a ir viendo en las diferentes coberturas. Contar con un seguro de transportes es básico para mantener la seguridad patrimonial del dueño de la mercancía, pero también la confianza que los clientes depositan en los transportistas. Es decir, el transportista puede asegurar la mercancía, para él, como él es responsable de la misma, la asegura y el beneficiario es lógicamente el dueño de la mercancía o la puede asegurar el dueño de la mercancía. El tema aquí es que es trascendente de que la mercancía siempre esté debidamente asegurada en su tránsito, porque pues corren muchos riesgos que vamos a ir describiendo durante la presentación. ¿Cuál es el objetivo del seguro de transportes? Pues el seguro de transportes o de carga es un mecanismo financiero que compensa a quienes se vean afectados por la materialización de los riesgos que se asumen en el transporte de mercancías, tanto de forma nacional como de forma internacional. Los beneficios y las ventajas, vamos a mencionar 3 de los beneficios y 3 de las ventajas que son más identificables en el seguro de transportes de mercancías a póliza específica por viaje. Es de fácil contratación la póliza con condiciones y primas realmente muy competitivas. Tenemos una amplia red de ajustadores para atención a siniestros dentro y fuera de la República Mexicana y se adapta al interés asegurable para uno o múltiples embarques. Es decir, si tú tienes una continuidad de embarques durante el día, pues estas pólizas específicas son una de las mejores mecanismos para poder tener debidamente cubierta tu mercancía. Las coberturas más conocidas del transporte terrestre son lo que se le denomina riesgos ordinarios de tránsito, que no es otra cosa más que incendio, rayo y explosión. Ese es el famoso ROT o riesgos ordinarios de tránsito. También tenemos la cobertura de descarrilamiento o en caso de el transporte terrestre tipo ferrocarril. O tenemos colisión o volcadura en el transporte terrestre tipo camión. Puede ser la caída de objetos, incluso puede ser el descarrilamiento del ferrocarril que ya se había mencionado en la parte de arriba. La cobertura de transporte aéreo cubre también el rayo, el incendio, el rayo y la explosión, pero también la caída del avión, el desplome o la colisión del mismo. Esos son en las coberturas aéreas. Riesgos ordinarios de tránsito, más caída de avión, desplome o colisión. En la cobertura de transporte marítimo es el que tiene un poco más de coberturas. Tiene lo que se le denomina los riesgos ordinarios de tránsito, que son incendio, rayos y explosión. Tiene varadura,
tiene hundimiento, tiene abordaje o colisión, echazón y la barredura. Ahorita vamos a ir definiendo o platicando con una descripción breve cada una de estas coberturas. Hay coberturas opcionales como son el robo bulto por entero, el robo parcial, mojadura, manchas y oxidación, contaminación, rotura, abolladura, dobladura, rajadura o derrame, huelgas, alborotos populares y de guerra. Eso es en cuanto a las coberturas. Ahorita vamos a comenzar a platicar un poquito más sobre cada una de ellas. Le voy a dar hacia atrás. ¿Cuál es la información mínima que requerimos nosotros para suscribir una póliza? Bueno, primero, antes que nada, que esté elaborada la cotización por parte de nuestras ejecutivas, que la cotización sea aceptada por escrito por parte de nuestro asegurado. Esto puede ser vía WhatsApp o vía mail. Y la información mínima para suscribirla es el nombre del asegurado, el giro, en este caso el tipo de póliza es específica o por viaje. La vigencia va a ser durante el transcurso o el tránsito de ese viaje, el origen y destino, el medio de conducción, si es terrestre, aéreo o ferrocarril o barco, qué coberturas vamos a tener, que en este caso normalmente son riesgos ordinarios de tránsito, y básicamente son los conceptos que se requieren para poder emitir una póliza. Las coberturas básicas, como ya las habíamos venido mencionando, son los riesgos ordinarios de tránsito, que son incendio, rayo y explosión. Esta cobertura básicamente cubre todos los daños causados directamente por algún incendio o por algún rayo. Sin embargo, en cualquier parte en que las palabras incendio o rayo aparezcan impresas, las palabras cualesquiera de los riesgos cubiertos las sustituyen, es decir, cualesquiera de los riesgos cubiertos sustituyen al riesgo ordinario de tránsito. Normalmente nosotros siempre manejamos la descripción riesgos ordinarios de tránsito. Para la cobertura de explosión, daños o pérdidas que por su propia explosión pudieran sufrir, por ejemplo, pues calderas, tanques, aparatos o cualquier recipiente que esté sujeto normalmente a presión. En el caso de las coberturas de barco, la varadura, el hundimiento y colisión. La varadura es cuando el barco llega y se encalla o se atora llegando a puerto o saliendo del puerto. Y esto puede llegar a ocasionar pues un hundimiento del mismo, y ese hundimiento pues puede provocar la pérdida de la mercancía que traiga a bordo. También puede ser por algún choque o por alguna colisión, pues que pueda chocar con un montículo rocoso o con alguna bolladura, una boya. Hay varios factores de riesgo que nos puede dar la famosa cobertura de varadura, el hundimiento y la colisión. También está la cobertura de las caídas en carga y descarga, cuando son marítimos. Normalmente hay unas grúas que van y sacan la mercancía de los contenedores y la traspasan del barco principal a un barco más chico. Entonces esto puede ocasionar esa caída de carga o descarga marítima, pues puede también acarrear pérdidas de bulto por entero o caídas durante la maniobra de la carga, el transbordo o descarga del buque. Esta cobertura se extiende a amparar todos los bienes mientras sean transportados en embarcaciones auxiliares.
balsas, cabarras o chalanes que le llaman, hasta el buque principal, es decir, cuando son utilizadas en las maniobras de carga y descarga, considerando aseguradas separadamente cada embarcación auxiliar, balsa, garra o chalán, mientras los bienes asegurados se encuentran a bordo de ellas. Eso es la famosa cobertura de carga y descarga marítima. La barredura sobre cubierta por olas. Esto significa que a veces en la parte marítima los barcos llevan arriba contenedores y estos contenedores, a consecuencia de un oleaje del mar muy embravecido, pueda subirse sobre la cubierta del mismo barco y puede dañar el contenedor y sus contenidos, en este caso la carga, o incluso se los puede llevar o arrojar hacia el mar. La barredura sobre cubierta por las olas cuando las ordenanzas marítimas permiten que se transporte mercancías sobre cubierta y cuando las mercancías sean transportadas en contenedores cerrados o en caja metálica. Eso se le llama barredura sobre cubierta por olas. Los bienes arrojados al mar por avería. La avería tiene que ver con cuando estos son arrojados de manera intencional al mar por órdenes del capitán de la embarcación. Es por un acto de avería gruesa o que también se le denomina echazón. Siempre que sucede y que quede asentado en la bitácora en la bitácora del buque, en la bitácora del capitán, por qué razón él ordenó que se arrojaran al mar por avería o por echazón cierto tipo de mercancía. Esto lo hace el capitán para salvaguardar la integridad del barco en general. Muchas veces está comprometida la integridad del barco y para no perder todo, se le echa cierta mercancía al mar y eso se le llama bienes arrojados al mar por avería o echazón. También hay otra que se le denomina bienes arrojados al mar por la tripulación. Esto cubre los bienes asegurados contra daños materiales directos que pudiera sufrir causadas por actos ilícitos. La echazón es un acto lícito, es decir, es una orden del capitán y queda sentado en bitácora. Los bienes arrojados al mar por la tripulación, estos son actos ilícitos, cometidos voluntariamente por el capitán o por la tripulación de la embarcación, en prejuicio del propietario o del fletador del buque. Esto es lo que se le denomina baratería del capitán o de la tripulación. Es decir, es un acto totalmente ilícito. El hundimiento, la rotura o el desplome de puentes ampara la pérdida de los daños materiales causados directamente por el hundimiento en una cobertura marítima. Puede ser también una rotura o desplome de puentes cuyo uso sea indispensable para complementar el tránsito terrestre. Es decir, puede haber esta cobertura, cubre la parte marítima, hundimiento, pero también cubre la parte de desplome de puentes cuando vas por carreteras. El descarrilamiento, colisión y volcadura ampara las pérdidas y los daños materiales causadas directamente por descarrilamiento, colisión, volcadura del ferrocarril o de un vehículo terrestre, es decir, por donde vaya la mercancía. La caída o colisión del avión, esta ampara todas las pérdidas y los daños materiales que causen directamente a consecuencia de la caída o del choque del avión. Caídas de carga sobre el transporte. Caída de objetos se llama también. Ampara la pérdida y los daños materiales causados directamente por la caída de cualquier objeto sobre un medio de conducción. Es decir, vas por la carretera y de pronto comienza a llover y se desgaja un cerro y te cae una roca o varias rocas o varias piedras sobre la mercancía que tú llevabas y la daña. Esos son caídas de objetos sobre el transporte o el medio de conducción.
Y hay otras más raras. Por ejemplo, sucedió una vez que venía circulando dos camiones y de pronto uno de ellos, el aro metálico que cubre una de las llantas, fue expulsado por alguna situación y este aro comenzó a rodar y fue a dar contra otro vehículo. Esas son las famosas caídas de objetos sobre la carga. Y también, como las vimos, pues hay coberturas adicionales, como es el robo total, que cubre todos los bienes asegurados contra la falta de entrega total del embarque o a consecuencia de un robo, y el robo tiene que ser con violencia o asalto, perpetrado por personas que dejen señales visibles de esta violencia en los empaques o en el medio de transporte, de fuera hacia adentro, o sea, que hubo una intrusión, una violación hacia adentro del cargamento, mediante el uso de la fuerza o violencia moral o física. Cuando hablamos de violencia moral, estamos hablando de la violencia de amenaza, de la integridad, que amenace la integridad física de los choferes o de quien conduzca este tipo de mercancía. Entonces, el robo total tiene que ser una violencia, tiene que ser violento, tiene que ser a través del asalto, tiene que haber una evidencia de una violación de fuera hacia adentro y ante todo tiene que haber hechos violentos físicamente, es decir, golpes o de amenazas hacia la integridad física. El robo parcial cubre los bienes asegurados contra la pérdida parcial del embarque a consecuencia de un robo con violencia o asalto. Los robos parciales no se cubren de primera instancia. Los robos parciales son consecuencia de un robo total. Es decir, se robaron todo el transporte, se llevaron toda la mercancía y aparece después el transporte o lo recuperan, pero no recuperan el total de la mercancía, sino hubo una parte que sí sustrajeron. Eso es lo que le llaman robo parcial, pero tiene que ser derivado de un robo total. No puede haber robos parciales si no hay robo total. Es decir, tiene que haber una recuperación parcial de la mercancía o una pérdida parcial de esa mercancía. También tiene que ser violento, violatorio, con fuerzas físicas o con fuerza moral para que pueda ser catalogado como robo parcial. La rapiña o el hurto tiene que ver cuando muchas veces ya hemos visto en televisión nosotros que hay volcaduras de camiones con mercancía y esta volcadura de camiones con mercancía, pues de pronto llegan los pobladores o la gente que va circulando por ahí y se llevan parte de la mercancía. A eso se le llama rapiña o hurto y es consecuencia de un riesgo ordinario de tránsito, es decir, es consecuencia de que hubo un incendio, un rayo o una volcadura. Si hubo una consecuencia de estos riesgos ordinarios de tránsito, normalmente sí se cataloga la rapiña y el hurto. Son coberturas adicionales. La mojadura y la oxidación tiene que ver cuando los bienes están asegurados contra daños materiales directos causados a los mismos por mojadura. Y esta mojadura debe de ser directa e imprevista, ya sea por agua dulce, salada o ambas, o por oxidación, siempre y cuando resulta consecuencia de la rotura del empaque y embalaje protector en el que están siendo transportados. La oxidación sí se cubre, pero siempre y cuando el embalaje haya sido dañado previamente. Si hay una oxidación y el embalaje está completo, no se considera como una oxidación. Y la mojadura tiene que ser consecuencia pues, de una lluvia imprevista o de un oleaje imprevisto que haya dañado, se haya introducido en el embalaje o en los contenedores donde viene la mercancía. La contaminación y contacto con otras cargas, muchas veces son cargas distintas y estas cargas distintas pueden entre sí
sufrir algún acercamiento y puede haber una contaminación. Ejemplo, llevo contenedores de un líquido tipo hipoclorito o cloro o algún solvente y llevo por el otro lado mercancía textil. Van separadas, pero de alguna manera hubo un rompimiento de alguno de los embalajes o alguna de los envases del cloro, se derrama y va a dar hacia la mercancía de textil. Y lógicamente daña el cloro, pues destiñe, pudre o destruye a las telas en grandes cantidades o concentraciones fuertes, y esto puede haber hechos de contaminación por contacto de otras cargas. Las manchas, pues puede ser también cubiertas como una cobertura adicional. Cubre los bienes asegurados contra los daños materiales directos que sufran al mancharse por entrar en contacto con la misma mercancía o con otras mercancías distintas a las aseguradas que viajen en el mismo medio de conducción, originadas por la rotura del empaque o del contenedor, cuando éstas afecten sus propiedades o características originales de una manera irremediable. La rotura y la rajadura cubre todos los bienes cuando los daños materiales directos causados por una rotura o majadura es consecuencia de un riesgo ordinario de tránsito, es decir, de un incendio, un rayo o una volcadura. Si es consecuencia de esto, sí pueden cubrirse como coberturas adicionales la rotura y la rajadura. Las abolladuras o raspaduras también se cubren y también son derivadas de un riesgo ordinario de tránsito. Es decir, si hubo una volcadura o si hubo un incendio o un rayo y esto sufre la mercancía daños o abolladuras o dobladura o se despostillaron, como lo conocemos comúnmente, que se hayan pegado la mercancía contra otro objeto y tenga un daño físico. Eso es consecuencia siempre de un riesgo ordinario de tránsito. Las maniobras de carga y descarga, ya se los habíamos mencionado, que también en algunos casos sí se cubren las maniobras de carga y descarga en alguna de estas tres pólizas que nosotros conocemos, la póliza a pronóstico anual, la póliza a pronóstico anual, declaración mensual o la póliza específica. En el caso de nosotros, la póliza específica normalmente siempre lo que cubrimos es el daño en el tránsito y siempre son por riesgos ordinarios de tránsito. Es decir, cubrimos el incendio, el rayo o la volcadura. La cobertura de bodega a bodega, esto normalmente es aplicable a las pólizas anuales, porque el de nosotros, nuestro seguro específico, cubre cuando la mercancía está arriba del vehículo. En cuanto está arriba del vehículo, ahí arranca nuestro seguro, porque es un seguro de transportes. Y termina cuando llegamos a destino, ahí termina nuestra cobertura. El ingreso de la mercancía, la subida de la mercancía o la bajada de la mercancía hacia las bodegas de origen y destino no están cubiertas porque eso se le llama, es una cobertura adicional que se le llama de bodega a bodega. Y esa cobertura normalmente viene en las pólizas a pronóstico anual y no vienen en las específicas. Normalmente el término de nuestra cobertura aplica cuando uno de los siguientes escenarios se presenta. Con la entrega de dicha mercancía al consignatario en lugar del almacenaje y en el destino especificado por la póliza. Ahí termina nuestra cobertura. Con la entrega de dichos bienes a cualquier otro destino o almacén. Para embarques marítimos, la expiración son de días, porque pues, el transcurso del transporte pues dura días, ¿verdad? De un destino a otro, entonces siempre se cubren por días.
En aéreos pueden ser hasta 30 días la cobertura, en marítimos pudiera ser hasta 60 días, dependiendo el itinerario o el viaje, el plan de viaje. Y para los embarques terrestres normalmente son 24 horas máximo, y máximo 24 horas o 48 horas, que son el tiempo estimado de del viaje. Estas son las coberturas que tiene el seguro de transportes y básicamente son las coberturas que se manejan de manera riesgos ordinarios de tránsito y lógicamente algunas otras coberturas. Por la tarde, una compañera les va a explicar cómo es nuestra emisión de nuestro certificado póliza específico, en el cual son riesgos ordinarios de tránsito y son los que se cubren, el incendio, el rayo y la explosión. Son básicamente, es un seguro básico, muy accesible y a un buen costo. Nos quedan todavía algunos minutos. Voy a dejar de compartir la presentación para volver a video. Regreso al video y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre los temas y conceptos generales que el día de hoy hemos comentado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, de todos modos, el video va a estar disponible en el canal de YouTube y están para que podamos estar repitiendo y escuchando los conceptos generales del seguro de carga. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación, el que hayan estado hoy conmigo y que tengan un excelente día miércoles y una excelente mitad de semana. Se cuidan, nos cuidemos entre todos y que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día.